Hola, buenas tardes, mi nombre es Anaís Quintana y hoy les voy a hablar sobre la religión católica. Bueno, la religión católica es una religión monoteísta derivada del cristianismo, la cual se le reconoce al Papa de Roma como la máxima autoridad espiritual. Se autoconsideran como una doctrina fundada por Jesucristo y resulta ser encomendada por el apóstol Pedro, por lo que la Iglesia Católica también se le denomina como Iglesia Universal. A lo largo de la historia, el catolicismo se ha expandido por casi todo el planeta, pues se estima que existe alrededor de 1.300 millones de seguidores católicos, siendo una de las religiones con más fieles bautizados. Bueno, la historia de la Iglesia Católica comienza con el ministerio público de Jesucristo, el cual vivió y predicó en el siglo I en la provincia romana de Judea. La Iglesia Católica contemporánea sostiene que es la sucesión de la primera comunidad cristiana establecida por Jesús. Sus obispos son los sucesores de los apóstoles de Jesús, los cuales eran 12 y que ayudaban a Jesús a predicar. Siempre lo acompañaban y después de su muerte también predicaron por él y siguieron con la religión. Y bueno, y el obispo de Roma, el cual es el Papa, que es el único sucesor de San Pedro, que fue designado por Jesucristo para ser la cabeza de la Iglesia en el Nuevo Testamento que administró Roma. Y bueno, la cosmología. Según la religión católica, el origen del universo y la vida nacen de actos concretos de la creación divina, en base a la narrativa explicada por la Biblia llamado el Génesis. Según el creacionismo, toda vida nace de manera espontánea, ya sean los planetas, el sol, animales y humanos. De hecho, el primer hombre que ha sido creado por Dios fue usando barro del piso y la primera mujer fue creada sacándole una costilla al hombre. Estos personajes de la Biblia son más conocidos como Adán y Eva, los primeros humanos creados por la mano de Dios, quienes vivían en el Edén, el lugar que era considerado más bien como un paraíso. Y bueno, la cosmología para los creyentes católicos, el origen del universo, se explica en el ya mencionado Génesis, en donde Dios crea los cielos y la tierra en solo 6 días, para luego descansar y seguidamente bendecir y santificar toda su creación en el 7º día. Principal deidad. Bueno, al ser una religión monoteísta, solamente creen en una deidad que es Dios. Para la religión católica, Dios es a quien se le rinde culto y es considerado como el creador de los cielos y la tierra, el cual fue quien mandó a su Hijo a la tierra para predicar su palabra y salvar a las personas de los pecados. ¿Ya? Ese Hijo es el que conocemos como Jesús, que también es un semidios el cual se le rinde culto. Jesús es considerado como un puente entre el cielo y Dios y las personas, ¿ya? Es como un mensajero, como dije. Y bueno, otros personajes importantes son la Virgen, que es la madre de Jesús, y San José, que es el padre adoptivo, ¿ya? Y los 12 apóstoles, que también son muy importantes, ya que a pesar de la muerte de Jesús, siguieron predicando la palabra de Cristo. Otro personaje importante, sobrenatural, pero a quien no se le rinde tanto culto porque es el antagonista, es Lucifer, que según la religión católica, el diablo es considerado como un ser maligno y sobrenatural. ¿Ya? Según la Biblia, fue inicialmente un ángel muy seductor, muy inteligente, y fue creado por Dios, pero al tener libre albedrío, se rebela contra Todopoderoso, por lo que se transforma en un ser maligno cambiaformas que es capaz de convencer a cualquier mortal. De hecho, la Biblia lo describe así como muchas veces que se transforman en animales, como serpientes, no sé, vacas, cosas así, ¿ya? Puede transformarse en personas, pero también en animales. Ya, vida después de la muerte. Para los creyentes de esta religión, cada persona tiene un alma que es considerada como la parte espiritual y no física del ser humano, la cual toma caminos muy distintos al momento de morir, dependiendo del actuar de la persona en vida. Por ejemplo, se dice que si una persona actuó bien respetando los mandamientos de Dios y viviendo libre de pecados, está destinado a que su alma suba al cielo y Dios permite que las puertas del paraíso se abran para que el alma entre y tenga un descanso eterno en el paraíso. Y bueno, por el contrario, si la persona en la vida actuó mal y no respetó ningún mandamiento de Dios, y si tuvo una vida llena de pecados, su alma será destinada al infierno y como castigo Satanás se hará cargo de torturar la esencia no física de aquella persona por toda la eternidad. También existe el purgatorio, el cual la Biblia lo describe como un pasadizo
en donde llegan las almas que aún no son purificadas totalmente, por lo que deben arrepentirse de sus pecados para poder entrar al reino de Dios. Muchos lo asimilan como el infierno debido a que es considerado como un castigo temporal para quienes esperan entrar al cielo. Ya. Relación de la religión con la política de la época. Según los relatos históricos, Jesús siempre fue políticamente neutral debido a que su intención en este mundo era ser un defensor de la vida y de Dios, mostrándole a los humanos que amar a Dios era como la guía para la salvación. Jesús siempre se situó por encima de las luchas y rivalidades de la época. Además, siempre acogía a los marginados o a cualquier tipo de persona, ya sea gente buena o gente mala. Para Jesús solo había una fuerza capaz de cambiar al mundo, el cual era el amor, que se manifestaba en el servicio y que llevaba a morir y no matar. Su actitud no era violenta, pero siempre a favor de los marginados, como mencioné anteriormente, fomentando la fraternidad solidaria, en la que todos podían vivir como hijos de Dios y hermanos unos de otros. Y ya, como conclusión, en base a todo ya lo mencionado, se puede decir que según la Biblia, Jesús era considerado políticamente neutral, pero a lo largo de la historia, la religión en general se ha ocupado de manera muy política al momento de gobernar un imperio, un reino, o en la actualidad, ya que la religión y la Iglesia Católica hasta el día de hoy en la época moderna aplica sus principios morales en la administración de una nación. Por ejemplo, en Chile, que es legalmente un país laico, pero aún así la Iglesia Católica tiene una gran influencia política en la nación al momento de crear leyes, educar o simplemente en el estilo de vida de las personas está impuesto el catolicismo, ya que hasta el día de hoy mucha gente aún sigue creyendo en la religión católica, en Dios, y sigue asistiendo a las iglesias también. Es súper común ver eso. Y bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias.